Muchas gracias, Camila. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro tercer debate estratégico para 2025. Como siempre, es un placer recibirles en estos debates. Este debate de hoy se organiza en colaboración con el Mecanismo de Cooperación Mundial para la Educación de la ODS, de la UNESCO, la Iniciativa para la Equidad en el Aprendizaje y nuestros compañeros de la oficina de la UNESCO en Bangkok. Vamos a debatir de una preocupación fundamental para todos los sistemas educativos del mundo: cómo reducir la escasez de docentes y planificar una enseñanza equitativa. Eh, Sabemos que los docentes son fundamentales en el proceso de aprendizaje, pero según la UNESCO se necesitan aún unos 44 millones de docentes para alcanzar el objetivo de la educación primaria y secundaria universal para 2030, incluidos 15 millones solo en el África subsahariana. Y a pesar de esta necesidad, las autoridades educativas siguen teniendo dificultades para atraer y retener a docentes cualificados. Sin embargo, como lo veremos hoy, para cubrir y compensar la escasez de docentes y garantizar que todos los niños tengan acceso a una enseñanza de calidad, se necesita algo más que contratar y retener a más docentes. Para cumplir con éxito su misión, los docentes deben contar con los conocimientos, las habilidades y el apoyo necesarios para satisfacer las necesidades de los educandos en su contexto específico. A lo largo de este debate analizaremos cómo se está abordando esta cuestión en distintas regiones del mundo a través de políticas, herramientas y otros enfoques novedosos. Más concretamente, revisaremos las técnicas y políticas que se están probando actualmente en distintos contextos para reducir la escasez de docentes, mejorar el desarrollo profesional de los docentes y planificar una enseñanza más equitativa, basándonos en investigaciones recientes sobre el tema. Me complace presentar hoy a los ponentes que nos van a acompañar a lo largo de este debate, que espero que sea fructífero. Primera ponente, Bárbara Tournier, de la IIP, que coordina proyectos de investigación y cooperación técnica sobre cuestiones relacionadas con los docentes y el personal educativo. Actualmente dirige el trabajo del Instituto sobre Análisis de Capacidades de Nivel Medio, explorando cómo se puede aprovechar el personal y las estructuras de este nivel para apoyar mejor a las escuelas y a los profesionales de primera línea. Segunda ponente de hoy, Helen Iniega, que es especialista senior de la ADEA. Se especializa en el diseño de materiales didácticos, el desarrollo de programas de desarrollo profesional para docentes y la realización de evaluaciones de aprendizaje básico, todo lo que es alfabetización aritmética y aprendizaje socioemocional. Y luego para América Latina recibiremos a Gregory Elacqua, que es economista principal de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Su trabajo de investigación y política técnica se centra en la economía de la educación, la asignación centralizada de alumnos y docentes, la política docente, la elección de escuelas, la rendición de cuentas de las escuelas y la economía política del sistema educativo. Y por último, pero no por ello menos importantes, escucharemos a dos ponentes de Asia-Pacífico. Gracias a ambos por acompañarnos hoy. En primer lugar, Dir Jingran, fundador y director ejecutivo de Language and Learning Foundation, LLF, en su sigla inglesa, que es una importante organización sin ánimo de lucro india dedicada a mejorar el aprendizaje básico de alumnos a gran escala y que ha mejorado las prácticas docentes de 250.000 profesores formadores de profesores en 10 estados indios. Y también contaremos con la presencia de Krayos Patravart,
que es el director general de la EEF, es decir, Equitable Education Fund o Fondo Educativo Equitativo, que es un fondo público gestionado de forma independiente para la educación equitativa y el desarrollo humano en Tailandia. Muchísimas gracias a todos por compartir hoy su experiencia con nosotros. Hola a todos y todas. Para la sesión de hoy vamos a organizarnos de la siguiente manera. Cada ponente tendrá 7 minutos para dar su presentación y luego habrá una mesa redonda y luego daré la palabra a nuestra audiencia, a nuestros participantes a distancia. Así que por favor pongan sus preguntas en el chat a lo largo de las presentaciones para la sesión de ruegos y preguntas que durará unos 25 minutos al final de esta sesión. Y sin más dilación, le paso la palabra a nuestra primera ponente, Barbara Tournier, para presentarnos de la gestión de los docentes y cómo compensar esa brecha. Tenemos una publicación reciente de la IP a este respecto. Pondremos el enlace en el chat para que puedan descargar dicho estudio. Bárbara, adelante. Muchísimas gracias, Muriel. Voy a esperar a que aparezcan mis diapositivas en pantalla. Me complace acompañarles hoy. Trabajo en todo lo que tiene que ver con los docentes aquí en la IP y les voy a hablar de la escasez de docentes. Les voy a hablar más bien del nivel secundario, con ejemplos del África subsahariana, pero numerosas estrategias que se van a presentar también valen para la educación primaria. Lo que quiero es darles una visión y una vista panorámica y luego los demás panelistas podrán abordar cuestiones más concretas, experiencias y herramientas más concretas. Diapositiva siguiente, por favor. Bien, ¿por qué hacemos hincapié especialmente en la educación secundaria y en el África subsahariana? Pues porque la demanda de educación secundaria aumentó a nivel internacional y hay cada vez más estudiantes y alumnos en la enseñanza secundaria. Es muy importante porque esto es fundamental para la estabilidad política, para el desarrollo humano, para la competitividad económica y para que los jóvenes tengan pues habilidades específicas. Y como dijo Martín, necesitamos varios millones de docentes más a nivel internacional. Y hay una necesidad de 6 millones de docentes a nivel primario y 12 millones a nivel secundario. Pero es difícil porque los docentes son más cualificados en estos niveles y hay más escasez. Y en ámbitos como las matemáticas y ciencias, ahí es más difícil. Y también hay un problema a la hora de retener a los docentes en zonas más remotas. Esto también lastra la equidad de la docencia. La IIP ha preparado una guía sobre gestión de los docentes de secundaria. Se presentan las necesidades, hay una serie de diagnósticos, de problemas presentados y luego la última parte para hablar de cómo elaborar políticas y mejorar la oferta de enseñanza. O sea que es una vista panorámica. También quisiera decir que mejorar la gestión de los docentes y reducir la escasez de docentes implican estrategias sistémicas para equilibrar la visión a corto y largo plazo. También hay que evaluar los costes, hacer una serie de análisis para ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Todo esto está relacionado. Todas estas estrategias presentan una serie de ventajas y desventajas. Y lo que queremos es que se aprueben estrategias prometedoras
para tener una buena asignación de los docentes. Eso es lo que se hace cada vez más para, eh, digamos, tener algo más equitativo. Y creo que muchos panelistas se van a referir a ello también. Diapositiva siguiente. Les voy a explicar cómo se puede mejorar la oferta de profesores de secundaria y cómo podemos conseguir más docentes en nuestro sistema para que sea más equitativo. Algunos países han adoptado una serie de técnicas para conseguirlo. Por ejemplo, trabajar con el sector privado, utilizar la teleenseñanza. Y cuando se cuenta con una reserva de egresados, podemos contratarlos y también ofrecerles una formación más corta. Esa es una estrategia, por ejemplo, que utilizo un programa que contrata a egresados de la universidad, por ejemplo, y les asigna a escuelas más remotas para un tiempo determinado. Otra opción que tenemos o que hemos podido observar es contratar a un docente comunitario. Esto se ha hecho en distintos contextos y también tenemos pruebas que demuestran que es una solución a corto plazo. Tiene una buena relación calidad-precio, pero eso igual no tenga tantos impactos positivos en la enseñanza como tal. Algunas soluciones a largo plazo son más atractivas y les permiten a los estudiantes permanecer en el sistema educativo. Hay que proponer salarios eh, digamos, comparables a profesiones con el mismo nivel de exigencia. Hay países en los que los docentes cobran menos, por ejemplo. Hay países en los que los salarios son muy bajos, pero aún así la enseñanza es algo que cuesta mucho dinero y depende del contexto de cada país. En algunos países la gente no tiene ningún interés en ser docente y por eso en algunos países no logramos captar a los candidatos adecuados. Otra opción es proponer becas a los egresados de secundaria y del posgrado para que puedan ser docentes en regiones más remotas. Hay un ejemplo ahora que me gustaría presentarles de Sudáfrica. Las becas Funza Lusaka es un programa de becas financiado por el gobierno diseñado a animar a los jóvenes a ser profesores. Se centra especialmente en las escuelas rurales, en las asignaturas prioritarias y donde la escasez de profesores es más grave. Y los estudiantes que deseen cursar estos estudios pueden solicitar la beca que cubre todos los gastos de matrícula, alojamiento, etcétera, y a cambio los beneficiarios tendrán que enseñar en escuelas públicas durante el mismo número de años que hayan recibido la beca. Ahora, si vemos el equilibrio en la asignación de profesores, existen distintas estrategias a nuestra disposición con ventajas y desventajas. Es difícil, y eso ya lo sabemos, influir en esta asignación y tener una asignación de profesores bien hecha. Hay algunos países que han propuesto salarios más elevados, subsidios, em, eh, también financiación del transporte, alojamiento, etcétera, guarderías para los docentes con niños y que trabajan en zonas remotas. También
hay unas propuestas que se les hacen a los docentes en zonas remotas para que puedan beneficiarse de, digamos, una trayectoria profesional y ascensos a corto plazo. Eh, También podemos enviar docentes con mucha experiencia a determinadas zonas y que hay una especie de rotación para que no se desgasten. Y cuando hay demasiados docentes en una escuela y no suficientes en otros, se pueden reasignar. Pero esto hay que hacerlo con muchísima cautela. Y desde luego que este sistema no es el que prefieren los docentes. También tenemos que encarar una serie de retos. Los docentes pueden oponerse a esta reasignación. Eh, a veces no quieren ir a una región donde el alojamiento o el transporte no sean de buena calidad. Todo esto puede tener un impacto negativo en la asignación de los docentes. Todos estos retos son importantes y recuerdan que las políticas de asignación eficaces han de fundamentarse en unas infraestructuras de mejor calidad, más incentivos, más desarrollo y los docentes en las regiones más remotas han de beneficiarse de las mismas ventajas que los que están en zonas menos remotas. Otro ejemplo, ahora Sierra Leona. Sierra Leona es un país con pocos docentes cualificados, sobre todo en materias básicas, y contratar nuevos profesores es caro y por lo tanto los decisores políticos han reflexionado sobre ello y han ideado dos opciones para aumentar el número de docentes cualificados en centros educativos rurales. Diapositiva siguiente. En este ejemplo, lo que es importante recalcar es lo siguiente. Aquí tenemos las ventajas, las desventajas y el coste de las distintas opciones. Y como ven en esta diapositiva, son las distintas opciones barajadas. Primero, la reasignación de docentes en regiones excedentarias a regiones con un déficit de docentes. También contratar a especialistas en asignaturas básicas. Tercera opción, preferir modelos que permitan enviar a los docentes más adaptados a la zona en cuestión. Diapositiva siguiente. También incentivos para aquellos docentes que trabajen en zonas remotas. Diapositiva siguiente. Perdón, apoyar a a las mujeres jóvenes que viven en regiones remotas y quieren cualificarse y adquirir habilidades en enseñanza y docencia. También la creación y organización de campamentos de estudio. Hay que ver qué estrategia es la más asequible y tomar decisiones, digamos, informadas en base a todo ello. Diapositiva siguiente. Mejorar la eficiencia en la utilización del personal docente en la gestión de la enseñanza secundaria. Es fundamental porque cuando escasean los recursos hay que saber gestionar atinadamente dichos recursos escasos. Para ello tenemos una serie de opciones que aparecen en pantalla y eso permite mejorar la utilización del personal docente. En algunos países, por ejemplo, se ha optado por la especialización en múltiples asignaturas, es decir, que un docente puede impartir clases de biología y física o las artes y así un docente abarca distintas especialidades o asignaturas. También se puede hacer para distintos niveles, que es lo que se llama enseñanza multigrado. Son docentes que enseñan en distintos grados, distintos niveles educativos. También hay que ver si pueden trabajar en varias escuelas.
porque a veces hay docentes que no se utilizan al 100% en una escuela y que pueden dedicarle tiempo a otra escuela con otros alumnos. Entonces, si se les permite a los profesores impartir clases en otras escuelas, eso eh, evita tener que contratar a otros docentes y aprovechar, digamos, los profesores presentes al 100%. Y también se puede barajar la consolidación escolar si hay demasiadas escuelas. Pero hay que andarse con pies de plomo porque el tamaño de una escuela eh, también tiene que permitir optimizar el tiempo de enseñanza de los docentes. Otra opción, cuando los docentes no tienen suficientes horas lectivas, se puede aumentar esta ratio. Es lo que se hizo, por ejemplo, en Corea del Sur. Había docentes muy experimentados que no tenían suficientes horas lectivas. También se le puede ir a una docente dar más horas cuando existe esta escasez de docentes. También tenemos la opción de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Gambia. Allí, por ejemplo, hay un problema y es el ausentismo de los docentes. Hay que apoyar a los docentes. Y en esta iniciativa con miras a reducir el ausentismo docente, los líderes de grupo colaboraron estrechamente con los directores de los centros para aplicar las directrices claras en materia de asistencia y establecer expectativas. Con eso termino. Si tienen preguntas, adelante. Y también podrán descargar la presentación con este código QR. Muchísimas gracias, Bárbara. Este último ejemplo no era sobre Zambia, sino sobre Gambia, efectivamente. Bien, ahora vamos a permanecer en la misma región, es decir, África, con Helen, de la ADEA. Helen nos va a dar distintos ejemplos sobre cómo reducir la escasez de docentes y cómo propiciar la retención de los docentes en contextos difíciles. Adelante. Gracias, Muriel. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Me embarga la dicha poder acompañarles. Les voy a hablar de cómo mejorar las condiciones en las que trabajan los docentes en contextos desfavorecidos. Hoy represento a la ADEA, a la Asociación para el Desarrollo de la Educación en África, y también soy profesora en la Universidad de Nairobi. Muchas gracias por su invitación. Me complace que Bárbara ya haya tocado este tema, pero muchos docentes de las zonas rurales y desfavorecidas de África se topan con graves dificultades, como por ejemplo el estatus profesional bajo o el aislamiento profesional, cuando están lejos de los centros urbanos, están aislados, y no pueden siempre beneficiarse de una formación continua. No siempre reciben el asesoramiento necesario para salir al paso de sus dificultades. Y esto se suma también a los problemas en términos de infraestructuras. Y eso no hace más que mermar la motivación y por ende aumenta la deserción de los docentes. La tasa de abandono docente en Kenia es del 10%, por ejemplo, en zonas no proclives a la enseñanza. Eso ha llevado a adoptar una serie de estrategias basadas en el contexto de cada escuela. Por ejemplo, adaptando los programas escolares y
Eso hace que la formación sea mucho más realista. Bárbara se refirió a los programas de asignación de docentes. Eso es muy importante porque eh, permite establecer una serie de recompensas financieras y no solo. Y también tenemos programas sociales, especiales, perdón, de TIC para dotar a los docentes de las habilidades digitales necesarias. Diapositiva siguiente. Tratándose de cómo reducir la brecha docente y mejorar la equidad en la enseñanza. Lo que se hizo en distintos países africanos fue lo siguiente: abordar el desarrollo profesional de los docentes de forma más integral, incluyendo su capacitación, su desarrollo profesional y la colaboración interregional y el reconocimiento. Esto permite, sin lugar a dudas, a mejorar la retención de los docentes y su motivación en aquellas zonas rurales desfavorecidas. También hay reformas de los sistemas que han fomentado la equidad y al dar prioridad a la asignación de docentes en zonas desfavorecidas con el apoyo adecuado. Y hay que propiciar también el empleo de docentes en zonas desfavorecidas. Y también hay que crear herramientas digitales con las tecnologías de la información y comunicación. Y también hay que propiciar una integración estratégica de habilidades como la alfabetización digital, las STEMs, para preparar a los docentes a satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje. Y para reducir la escasez de docentes, y vuelvo a lo que decía Bárbara, hay que ver también las cosas desde distintas perspectivas. Y también queremos ver las políticas responsables de ese aspecto y también ofrecerles desarrollo profesional continuo en los que ellos van a ser los líderes. Luego también mm, quiero hablar sobre los enfoques clave que tenemos. Esto incluye tener enfoques colectivos para poder abordar la retención de docentes en las áreas rurales africanas. Lo que buscamos es también mejorar las condiciones del servicio y también las técnicas de enseñanza. Y tratamos en estas áreas sobre todo tener una comunidad de aprendizaje colectivo. Esto es especialmente útil en contextos donde es difícil llegar a la población. También hay paquetes que tienen incentivos que pueden ser incentivos financieros. Bara también había mencionado esto. También lo que queremos es a que ellos asuman un liderazgo al momento de enseñar. Lo que queremos es ayudarlos en las aulas. Asimismo, hay programas que ofrecen más apoyo, como el programa de mejora escolar, que ofrece infraestructura y un desarrollo más integral. También queremos ofrecer apoyo voluntario por parte de los jóvenes. Bárbara también mencionó sobre otras iniciativas como la diversificación que vendría desde las bases. Quiero dar ejemplos específicos, sobre todo de incentivos financieros. Bárbara habló sobre la política educativa en Gambia, pero aquí hablo más que nada sobre un préstamo o un presupuesto para la Gambia, un subsidio que se le da, que es un salario premium de 30 al 40% a los docentes de educación primaria en áreas remotas. Se espera hacerlo para ofrecer la acción o el subsidio en 10 puntos porcentuales para 2027. Esto es bastante bueno.
En el caso de Ruanda hay también bonos que se basan en el rendimiento y esto es más o menos 3% del salario para los contratos de servicio público. Hay bonos basados en mérito que pueden ser el 15% de la base del salario básico más bien. Luego en Burkina Faso también hay una estrategia de docentes a nivel nacional que se llama SNACE. En Senegal, por otro lado, igual que en Gambia, ellos han contratado o añadido 5.000 docentes adicionales en 2021 para enviarlos sobre todo a las áreas más remotas. Luego tenemos el caso de Malawi, que tiene también la iniciativa trimestral de los profesores en la zona rural. Cuando pensamos un poco en la infraestructura, el tema del alojamiento es un gran desafío. Llegamos luego a Kenia, donde hubo una contratación de 76.000 profesores o docentes en 2024. Bárbara también lo mencionó, cómo tratar de asegurar un contrato para los docentes. Se espera también tener 20.000 nuevos docentes contratados. También hay una mejora escolar con programas que vienen desde las escuelas. Se quiere mejorar el liderazgo estudiantil y también el liderazgo de los docentes. Asimismo, hay un reconocimiento de los profesores mediante premios. El Jeps Coxey Chimoa recibió un premio, es profesor de física y matemática. Esto fue durante el periodo del coronavirus. Para concluir, los gobiernos africanos, con el apoyo de entidades regionales e internacionales, están generando reformas integrales y políticas innovadoras, sobre todo para mejorar las condiciones de los docentes y asegurar el desarrollo en entornos desfavorecidos. Se quiere priorizar la contratación de profesores, si pensamos aquí en el ejemplo de Kenia. Se busca sobre todo aumentar la retención, mejorar también los salarios, la infraestructura, y hay otros factores que se toman en cuenta como el crecimiento profesional y tener en cuenta el elemento colaborativo de la comunidad. También se quiere asegurar el desarrollo profesional continuo. Por lo tanto, los profesores o docentes que necesitamos tienen que ser colaborativos, tienen que ser innovadores, orientarse a algo más global, así como profesores que sean conscientes de la situación cultural. También se quiere que tomen en cuenta tengan una perspectiva sistémica. Esto a nivel del ministerio, también como a nivel de las aulas. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias por habernos dado ejemplos tan específicos en África. Esto incluye Kenia, su país de origen. Es interesante saber lo que están haciendo los ministerios de educación a nivel de desarrollo educativo. Pasamos a otro continente ahora con Gregory, quien nos va a hablar sobre el caso de América Latina. Va a referirse a maneras en las que se quiere retener docentes en la profesión y también ofrece soluciones innovadoras como el uso de la inteligencia artificial en el contexto latinoamericano. Le damos la palabra a Gregory. Muchas gracias. No sé si pueden ver la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Muriel, por la invitación y también a Martín y a colegas de la IPE. Es un placer estar en este panel. Me gusta también, me complace también saber que puedo compartir un poco del trabajo que hago respecto a las estrategias para abordar el déficit de profesores en América Latina.
Quienes no conocen la región de América Latina, hay todavía una falta de calidad y también, pero tenemos mayor número de matrículas. También hay una gran desigualdad en el aprendizaje entre varios países y hemos encontrado evidencia de que cerrar esta brecha educativa es posible. Hay cuatro desafíos mayores para asegurar que todos los niños en América Latina tengan un docente. Primero está la escasez de docentes, luego está el prestigio de la profesión docente y las desigualdades en la distribución de los docentes. Quiero mostrarles qué es cada desafío. Me gustaría decir también que la escasez en la región tiene que ver con algunas áreas o cursos específicos. Acá tenemos datos de Chile, pero que pueden trasladarse a otros países. En Chile, por ejemplo, el 93% de estudiantes a nivel secundario tienen un profesor que no ha sido formado en la clase o el curso que están enseñando. Esto ocurre mucho con los profesores en STEM, en las ciencias, y luego está también español. La historia física, por ejemplo, es 68%, biología 52%, y hay un gran número de estudiantes que han tenido profesores de matemáticas que no han sido formados en matemáticas. También se ve que esto se refleja en el interés postescolar que tienen los alumnos, por ejemplo, para matricularse en la universidad. El segundo desafío es el de bajo prestigio. En la región, la profesión docente tiene dificultades para atraer a los mejores candidatos. Como pueden ver aquí, quienes tienen las puntuaciones más bajas en los exámenes son quienes terminan haciendo una carrera en la educación, como pueden observar en estos tres países. Luego hay desigualdades en la distribución de los docentes. Si vemos aquí las escuelas rurales y digamos lo que está en rojo es en donde hay un mayor número de profesores, mientras que en el amarillo están las vacantes en las que no se elige enseñar. Luego pueden ver acá que en la región amazónica, a la derecha, el 83% de las vacantes no fueron aceptadas. Luego también sabemos que los profesores que tienen que ir a un entorno escolar particularmente desafiante usualmente muestran la deserción. Este es el caso en Brasil y en Chile. Por ejemplo, hay profesores en Chile que el 22% deja la profesión luego de su primer año y el 14% luego del segundo año. ¿Cómo podemos entonces abordar este problema del déficit? Hay dos enfoques. Está aumentar la contratación y también aumentar la retención. Les voy a hablar de distintas estrategias. Las primeras son sobre todo incentivos financieros. Hay también un ejemplo en Chile que es las becas para los docentes, donde la investigadora de estas becas mm, mostró que se ofrecen becas que tienen que ir hasta $36.000 para cada nuevo docente. Estos incentivos financieros son efectivos para la atracción y la retención de los docentes. El problema es que es muy costoso hacerlo. Con los tres estudios que hicimos en la IIP, se tiene que invertir entre 16 a 30% más que el salario básico, lo cual es bastante alto. Otro enfoque que tenemos tiene que ver con los estímulos en la conducta. Por ejemplo, acá hay incentivos o motivaciones altruistas, una motivación intrínseca que suele ser más eficaz que tener un incentivo económico. Pueden ver
que hay un costo prácticamente nulo en algunos países, a diferencia del otro incentivo. Finalmente, me gustaría hablar sobre las mentorías profesionales. En el Banco Interamericano, iniciamos un programa que se llamaba Quiero ser profe, contiene que educar, una ONG chilea, y aquí tienen el propósito de aumentar la matrícula y la calidad de quienes quieren ir a carreras más adelante. Se trata de motivar a los estudiantes. Es un programa que empezó el año 2010. Los resultados muestran que este tipo de programa tiene un verdadero impacto en los estudiantes. Ahora, es muy difícil de escalarlo. Solo alcanza a menos del 1% de los profesores nuevos, y también hay un alto costo en cuanto de las mentorías. Algo interesante en Chile es que para los programas de mentoría, quienes reciben una mentoría el primer año, el año siguiente van a poder ofrecer también mentorías a otros docentes. Ahora, una vez más, es difícil hacer una escala o escalamiento de los resultados de las mentorías. Me gustaría mencionar muy rápidamente algo. Muriel me pidió también hablar un poco sobre esto. Hemos desarrollado unos aplicativos con el Ministerio de Educación de Chile y con la entidad, el programa Educar. Esto es que estos aplicativos se enfocan en la inteligencia artificial para ver cuál es el impacto, el alcance y la escala de los programas. Hicimos un experimento con unos 43.000 estudiantes y teníamos un chatbot que tenía la misma información que los tutores humanos, tiene el mismo contenido, pero se lograba luego lanzar esto para todos los estudiantes. Era fácil hacer algo a mayor escala. Algo interesante es que cuando comparamos al mentor humano con el mentor que es de la IA, los estudiantes mostraban tener un mayor interés de hablar con el mentor de inteligencia artificial. También había una mayor interacción con estos mentores. Hacían preguntas específicas con los mentores IA. Por otro lado, los mentores humanos tenían o recibían preguntas más personales o emocionales. Por ejemplo, con la IA decían, dame la clasificación de las mejores universidades en mi región. Y con el docente, más bien le preguntaría cuál fue su experiencia como docente, le gustó estudiar educación. Son preguntas más emotivas. Pueden también compartir temas un poco más de sus sentimientos con los docentes o tutores. Y con la IA hay una mayor, un gran interés, y las interacciones son un poco más cortas también. Para terminar, me gustaría mencionar que hubo una aplicación a gran escala, pero lo de Profe Gaby fue un piloto más pequeño. La Profe Gaby es un mentor IA que servía para imitar a los mentores humanos. Trabajamos con los mentores para poder entrenar estos bots, y lo que queríamos ver era cuál era la participación de los profesores. Vimos que hubo una fuerte caída en la participación después de las primeras semanas. Sobre todo lo utilizan los docentes, pero sobre todo para la planificación del sílabo escolar. No se usa tanto para el apoyo socioemocional. El bot está diseñado para ayudar con el desarrollo pedagógico, no tanto para la parte emocional. Esperamos aumentar este ensayo para 2026, para tal vez trabajar con unos 10.000 docentes. Sé que no tengo mucho más tiempo, pero para concluir me gustaría decir que los incentivos tradicionales funcionan, pero son costosos. Los estímulos son baratos, pero tienen un impacto intermedio, y la tutoría humana es eficaz, pero difícil de ampliar.
Como mencionamos, el uso de las nuevas tecnologías como la IA pueden ayudar a ampliar los efectos que hemos mencionado. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gregory. Creo que muchos estarán interesados por el uso de las nuevas tecnologías para ayudar a los docentes, para hacer programas de mentoría, chatbots. Tal vez podamos hablar más sobre esto durante la parte de debate. Pasamos ahora a otra región, en este caso la región de Asia. Aquí tenemos a alguien de la India y alguien de Tailandia. Primero, Dir de India, de la Fundación de Lenguaje y Aprendizaje. Dir nos va a hablar un poco sobre el, el manejo de docentes, sino también el desarrollo profesional de los docentes, así como su formación. Esto gracias a la experiencia que tiene en su fundación, Dir. Gracias, Muriel. Es un placer estar aquí en este debate estratégico. Voy a compartir mi experiencia desde la Fundación de Lenguaje y Aprendizaje, lo que trabajamos con varias escuelas en la India. Lo que hacemos es buscar promover la equidad y el aprendizaje a gran escala. Trabajamos con gobiernos regionales. Estamos muy enfocados en trabajar con el sistema. Asimismo, queremos asegurar que haya una equidad en el aprendizaje. Esto lo tenemos realmente al centro de todo. Lo que queremos es que haya mayores ganancias en el aprendizaje. Estoy teniendo problemas con las diapositivas. No sé si dejo de compartir primero y luego continúo. Sí, puede dejar de compartir y luego continuar. Genial, voy a hablar sobre tres temas. Primero quiero hablar sobre la reforma educativa fundamental en la India, qué aprendizajes tenemos. Luego, cuáles son los desafíos al momento de promover la equidad en el aprendizaje y luego el desarrollo profesional docente y cuál es el camino a seguir. Para darles un panorama de la situación en India, tenemos la Misión Nacional para el Aprendizaje Básico. Esto ha funcionado desde hace 4 años, se basa en políticas nacionales. Lo que observamos actualmente es que hay metas de aprendizaje bastante claras, así como también una mejora de las prácticas docentes y un fortalecimiento del sistema, lo cual muestra unas mejoras en el aprendizaje de los alumnos. No obstante, hay disparidades importantes entre regiones, escuelas y dentro de las aulas. Esto es un gran desafío para nosotros. Voy a enumerar 4 de estos desafíos. Con los gobiernos identificamos 4. Hay muchos más, claro está. Lo primero es que hay un gran ausentismo estacional. Luego, las escuelas no pueden adecuarse a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes que no están aprendiendo mucho. Se necesita encontrar una solución para esto. Luego también hay una falta de correspondencia entre el idioma de instrucción y el idioma que hablan las poblaciones en la India. Asimismo, como cuarto elemento, tenemos que las prácticas de enseñanza y aprendizaje no son atractivas para todos los niños. Vemos entonces que los enfoques actuales no tienen en cuenta las diversas necesidades y contextos de aprendizaje. Esta disparidad entre el idioma familiar que utilizan los alumnos y el idioma de instrucción en la escuela han demostrado que nuestro programa tiene un buen impacto. Hemos trabajado con los gobiernos y hemos observado que el trabajar con los docentes y también tener una educación docente in- que aborde las actitudes y los prejuicios, así como estrategias para la enseñanza bilingüe y multilingüe,
Todo esto, ¿no? Incluidas los prejuicios que los docentes puedan tener, todo esto es importante. Como otros ponentes han mencionado, hay grandes retos para tener docentes disponibles que hablen el idioma que habla el estudiante. En la India hay áreas donde no hay ningún profesor o docente. Estos docentes que llegan hablan otro idioma, un idioma diferente al del alumno. Este es un tema muy grande. No hay suficientes docentes competentes. Y luego también está el tema de la asignación o el envío de los profesores. Vemos que la educación multilingüe tiene un gran impacto en la mejora del aprendizaje. No obstante, ahí está el problema de la disponibilidad de los docentes, así como de la de asegurar tener una instrucción de alta calidad en los idiomas que van a los alumnos. El desarrollo profesional del profesor entonces es fundamental. Los desafíos que tenemos en India probablemente son de carácter transversal y afectan a otros países. Hay una sobrecarga de contenido durante el entrenamiento o formación de un profesor. El tema de la equidad no es lo prioritario. También estos programas se hacen a nivel regional y luego también hay formaciones en India que primero pasan a nivel local, a nivel del estado. Se trata de ayudar a unos 800 docentes a nivel regional, por ejemplo. Luego se trata de ampliar esto a una región con unos 90.000 docentes. Es un modelo en cascada. Los docentes suelen tener un origen diferente o no enfocado en la educación. ¿Qué hemos hecho con los gobiernos entonces? Esto lo pueden ver en la columna al lado derecho. Primero queremos limitar los programas de formación anual. No queremos que haya demasiado contenido, sino nos queremos enfocar en elementos prioritarios. Lo que queremos es que aprendan algo directamente conectado con el aprendizaje de los alumnos. También queremos tener un programa de instrucción bilingüe. Así podemos ver el tema de enseñar a distintos años de alumnos. Hay muchos profesores en la India que enseñan a distintos años o distintos grupos de alumnos. Lo que queremos es tener un modelo 60-20-20 mediante el cual el 60% del tiempo haya una demostración y una práctica, que uno aprenda mediante la práctica. El 20% se tiene que basar en el aprendizaje colaborativo o social y el otro 20% tiene que basarse en la construcción de conocimientos y conocimientos más formales. Lo que queremos es que los docentes permanezcan activos a lo largo de la formación y también que haya profesores muy reconocidos que ayudan con esto. Otro tema en cuanto al desarrollo profesional continuo es que usualmente solo se pueden llevar a cabo una o dos veces al año, pueden ser un poco caros. Lo importante es que el desarrollo profesional de los docentes sea continuo. Lo que hemos hecho con gobiernos en diferentes estados es añadir componentes en línea. Habrá visores que visiten las escuelas de manera más frecuente. Ellos nos pueden dar sus comentarios. Esto añade más información para el modelo. Lo que queremos ver
Ahora es saber cómo aumentar el debate respecto a las prácticas de enseñanza, qué tipo de videos podemos ofrecer, etcétera. También queremos enviar mensajes por WhatsApp sobre mejores prácticas de enseñanza basados en temas específicos que ellos puedan ver con facilidad y así implementar. También queremos ofrecer clases cortas en línea o de manera híbrida, tener plataformas en línea que se basan también en la educación multilingüe. Pueden ser cursos de 5 horas o más cortos incluso. Así los profesores tendrán varias opciones de las cuales elegir. También queremos basar estos cursos en temas específicos. Lo que queremos también es tener un calendario anual que incluya tanto la formación cara a cara como opciones en línea. Vemos que hay buenos resultados. Los resultados son mejores que antes. Y quiero terminar diciendo que hay también delegados a nivel intermedio que pueden ayudar a los profesores. Hay algunos desafíos todavía para asegurar una educación equitativa. El mayor problema que tienen estas personas es que hay mucho papeleo, mucha burocracia, y es difícil que la información llegue de arriba hacia abajo, así como hay dificultades para recaudar datos. No ha habido inversión suficiente en el desarrollo profesional de los docentes. Yo trabajo con las personas a este nivel intermedio y hay dos dimensiones importantes. Primero, se quiere redefinir el rol para dar este apoyo en las prácticas de enseñanza. Así, las prácticas de enseñanza pueden estar en el centro de todo. Tiene que hacerse esta parte, esta parte tiene que ser la más importante. También tienen que tener programas diferenciados para poder aumentar sus capacidades para que ellos sepan cómo ayudar a los profesores a nivel regional. Muchas gracias, Dier. Es muy interesante escuchar sobre la importancia de no tener medidas no solo uniformes, sino que hay que tener en cuenta la enseñanza multilingüe, las culturas locales, todo esto, así como el uso de nuevas tecnologías. Esto también resuena con lo que había dicho Gregory y también eso del nivel intermedio. Y Bárbara, tal vez lo podremos tener en la discusión más general. Ahora vamos a escuchar los comentarios del doctor Crayos. Él nos va a hablar sobre el rol del Fondo de Educación Equitativa en el contexto de Tailandia. Es una estrategia muy específica que ha establecido el gobierno de Tailandia. Así pueden ofrecer apoyo a los docentes. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla. Somos una organización joven, tan solo tenemos 7 años de existencia, estamos en el Ministerio de Educación y trabajamos con distintos ministerios y distintos socios al margen del Ministerio de Educación para compensar y colmar la brecha educativa. Tenemos planes y proyectos educativos, por supuesto, pero también tenemos y proponemos distintos proyectos como el EEF, que les voy a presentar sobre los docentes. Si conocen ustedes organizaciones en su región que hagan lo mismo, pues podríamos colaborar. Si son organizaciones, asociaciones que trabajan en la educación educativa, podríamos colaborar. Y la población en la que nos centramos para compensar esta brecha de docentes son poblaciones donde hay mucha desescolarización, poblaciones desfavorecidas
que pertenecen a este perímetro D4 y D7. En mi país hay enseñanza gratuita, pero si no tenemos docentes en estas escuelas, no podemos proponer y garantizar una educación equitativa y de buena calidad para todos. Y por eso nos centramos en esta población. En base a los resultados del informe PISA del año 2022, fíjense en los grupos de población por niveles de ingresos. Hay cuatro cuartiles. Vemos que aquellas personas que viven en hogares más pudientes suelen tener mejores resultados. Estos representan un 25%, pero para los demás los resultados son pésimos. Hay un 77% de estos estudiantes tailandeses que tienen pésimos resultados. Eso es lo que se desprende del informe PISA. ¿Cuáles son las causas subyacentes? Nosotros creemos que eso se debe a las desigualdades entre escuelas. Hay 28.000 escuelas en el país. 1.183 son llamadas escuelas protegidas, es decir, escuelas pequeñas en zonas remotas, como por ejemplo en la sierra y lejos, digamos, de los centros urbanos. En estas escuelas, los resultados escolares suelen ser peores que en otras escuelas. Eso se desprende del informe PISA y de otras evaluaciones realizadas en Tailandia. Hay también un problema y es el nivel de pobreza entre los estudiantes. Vemos que este nivel se duplica en estas escuelas con respecto al resto del país. Es decir, que son familias que cobran menos de 100 bahts por día, es decir, por debajo del umbral de pobreza fijado por el Banco Mundial. Además, en este tipo de escuelas hay menos de un docente por clase. Es un problema muy grave. Y tal como lo dije anteriormente, esto se observa sobre todo en zonas montañosas. Hay estudiantes o niños y niñas desescolarizados. También en las escuelas fronterizas hay otros problemas como la barrera lingüística. Son estudiantes también que necesitan beneficiarse de un acceso mejor a las infraestructuras y demás recursos, y hay mucha rotación de docentes en estas zonas. Estos docentes, por ejemplo, se van 2 años a esta región y la mayor parte de ellos pues se va al cabo de 2 años, no se quedan en estas regiones remotas. Por eso montamos este programa de becas para profesores locales en colaboración con el Ministerio de Enseñanza Superior y con distintas organizaciones y demás agencias. Y eso es lo que quería destacar a través de mi presentación. Queremos reducir la rotación de los docentes en las pequeñas escuelas protegidas en Tailandia. Son unas 1.500 escuelas. Intentamos catalizar las reformas educativas escalables y de sistema cerrado a través de una asociación de... y entonces queremos formular una serie de recomendaciones. Necesitamos medidas especiales para estas escuelas para los próximos 10 años. De esta forma podremos ofrecer una enseñanza duradera y sostenible. También nos gustaría aprovechar este planteamiento para contratar a más docentes, también contratar y captar a más estudiantes para que ellos a su vez pasen a ser docentes. Por ello, también nos centramos en la erradicación de la pobreza intergeneracional,
que es galopante en estas zonas más desfavorecidas de Tailandia. Si logramos ofrecerles becas, si permitimos a estos ex estudiantes pasar a ser docentes en su región de origen, es una excelente iniciativa. También queremos promover la participación de las escuelas y de las comunidades en la movilización de recursos locales para mejorar la educación equitativa de forma sostenible. Son personas que hablan el idioma comunitario y así las escuelas podrán contar con más docentes y también la enseñanza se podrá impartir en la lengua regional. Y también queremos desarrollar modelos de financiación novedosos y con el apoyo del sector privado para que pueda contribuir al desarrollo de dichos modelos y tener de esta forma un impacto social positivo. Esa diapositiva les da una idea de cómo es mi país en lo que a la educación se refiere. Allí aparecen los distintos, bueno, algunos centros escolares en los que contratamos a los estudiantes oriundos de familias pobres para que vuelvan a su comunidad. Esto es sobre todo en la frontera entre Tailandia y Myanmar y también en algunas zonas más remotas de Tailandia. Y lo que queremos es que em, a ver, no les pedimos a las universidades de Bangkok capacitar a profesores que luego vayan a impartir clase en Chiang Mai. Intentamos apostar por lo local. Y lo que les pedimos a las universidades que reciben a becarios nuestras es ofrecerles una formación continua durante 6 años después de la formación inicial. Es decir, que es un programa de 10 años para los docentes. De esta forma, nos cercioramos de que las universidades que quieran adherirse a este tipo de programas puedan también contar con el apoyo de futuros docentes comunitarios. Y estos estudiantes, que luego pasan a ser docentes, ayudan también a luchar y a reducir luchar contra la pobreza. Este programa lo llevamos a cabo desde 5 años, proponemos becas y lo vamos a continuar durante otros 5 años. Nos vamos a centrar sobre todo en las escuelas primarias, en la enseñanza llamada especial y la educación no formal. Eso es lo que tenemos previsto de cara al futuro. No solo hemos montado este tipo de programas y de formación y capacitaciones, sino también que hemos propiciado el llamado aprendizaje activo. Así, los docentes cuentan con las herramientas necesarias para llevar a cabo su tarea. Los docentes a los que contratamos son personas que luego permiten también realzar el nivel social y el nivel financiero de sus respectivas familias. Esta es mi última transparencia. Y lo que hay que recordar es que lo que necesitamos a nivel de la planificación es lo siguiente. Es necesario prever el número de docentes que vayamos a necesitar en estas pequeñas escuelas de aquí a los 10 próximos años y luego vamos a conseguir docentes para este sistema cerrado con el apoyo de las universidades mencionadas anteriormente. Así es como podemos planificar mejor y permitirá pues solucionar el problema de la rotación de docentes. También tenemos que identificar temas
educativos comunes en las escuelas pequeñas protegidas, porque el contexto varía según la región de que se trate del país, y ese tronco común temático entre universidades y comunidades es una cosa imprescindible. También tenemos que cerciorarnos de que estas instituciones de formación y capacitación docente se comprometan a largo plazo. Y eh, los programas desarrollados han de estar relacionados con la realidad de cada comunidad. Y también hay que hacer hincapié en el llamado aprendizaje auténtico para que los estudiantes puedan aprender en entornos lo más cercanos posible a su vida cotidiana. También podemos organizar eh, programas de colaboración entre las universidades y escuelas locales. Una colaboración a largo plazo en lo que a la contratación y formación de profesores entre estudiantes locales se refiere. Eso crea un sentido compartido de responsabilidad en el desarrollo de los docentes en sus comunidades. Hay que formar y capacitar a un docente, cierto es, pero hay que aprovechar esta oportunidad para que la comunidad también cambie y evolucione a través de este programa. Eso es lo que intentamos venderles a las universidades. Si les interesa este programa, pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Cayos. Vamos compartir datos sobre las distintas instituciones y organizaciones que han participado en este panel. Gracias a todos los ponentes y a Crayos que nos ha hablado de escuelas protegidas, del planeamiento y del papel que desempeña el sector privado en este tipo de iniciativas, y también del papel de las universidades. Creo que es algo muy importante. Y creo que en base a las distintas ponencias que acabamos de escuchar, se desprende lo siguiente. Es difícil barajar medidas estandarizadas exclusivamente para luchar contra la escasez de docentes. Y la primera pregunta que quiero hacerles a nuestros panelistas es la siguiente. En base a su experiencia, ¿qué medidas podemos adoptar y, y cómo podemos encontrar medidas para los principales y grandes países para pues, atender las necesidades locales en base a su experiencia? Voy a compartir un ejemplo para la contratación y luego para la formación. En la contratación hay grupos de docentes que no tienen los idiomas que tienen los alumnos, no hay suficientes docentes. Por lo tanto, se debería tomar en cuenta el tema del idioma al momento de elegir a los docentes. Al momento de hacer un examen para los docentes, se tiene que tener en cuenta el idioma de instrucción y puede también contratarse a las personas fuera del área educativa. En cuanto a la formación, tenemos una muestra de unos 100.000 profesores y, y usualmente hay un modelo el cual el docente va a estar con alguien del año escolar uno, 2 o 3 hablando un idioma. Pero lo que tratamos de hacer es trabajar con los gobiernos para tener planes de estudio que aseguren que los profesores puedan trabajar con solo 2 años o como máximo 3 para así poder tener el tiempo de manejar la demanda laboral. Como mínimo, lo que se quiere saber es cómo mejorar el tiempo que tiene un niño o alumno aprendiendo con su idioma versus la cantidad de tiempo que pasa con otro idioma. Lo que quiero decir
es cómo podemos trabajar con ambos idiomas en el contexto educativo. Lo que queremos es ofrecer, lo que queremos hacer es asegurarlo, sobre todo en las regiones más desfavorecidas. Muchísimas gracias. No sé si hay otro panelista que quiera hablar sobre la contextualización de las medidas. Hay una pregunta también por parte de la audiencia que pregunta cómo equilibrar la formación docente frente a la realidad educativa, qué tipo de exámenes también se puede hacer para los profesores. Elen, no sé si nos puede dar el contexto de los países africanos. Claro. Quiero empezar diciendo que el contexto importa. Les quiero dar el ejemplo de Kenia. La política en Kenia ha sido de descentralizar y enfocarse a nivel local. Se quiere ver cuáles son las necesidades a nivel local. Segundo, en la Comisión de Servicios Educativos, lo que se quiere es enfocarse en cómo llegar a las áreas remotas y crear informes para decir lo que está ocurriendo. También hay momentos en los que se ha pensado acudir a nuevas tecnologías cuando no hay suficientes docentes disponibles. También se priorizan las áreas con mayores necesidades. Hay organizaciones o hay áreas, más bien, se enfocan y las comunidades anfitrionas pueden recibir y abordar proyectos según sus necesidades específicas. Asimismo, se quiere asegurar que los docentes reciban mayor apoyo por parte del Ministerio de Educación. También se quiere que reciban apoyo de la comunidad en la que están enseñando. Muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo, Gregory, cuando hablamos sobre medidas y la contextualización de las medidas. Sí, me gustaría tener unas cosas más. Tenemos elemento de información. En cuanto a la contratación, a veces los docentes no tienen suficiente información sobre la profesión de docente, la profesión pedagógica. En algunos países, los salarios son mucho más altos de los que se creen. Entonces no se habla mucho más bien sobre decidir estudiar para ser docente. No se toman en cuenta los beneficios añadidos. Me parece que los gobiernos pueden esforzarse un poco más. Lo mencioné con el programa Quiero ser profe en Chile. Lo que se quiere es que las personas entiendan de qué va la profesión de docente. En Chile, por ejemplo, se aumentaron los salarios en los últimos años y las personas chilenas no eran conscientes de esta información sobre la profesión. Todavía hay un camino por recorrer en Chile, pero ya hemos visto progresos. Si tomamos el ejemplo de Perú, hay incentivos financieros muy altos en el Perú que pueden ser de 30 a 40% por encima del salario básico de un profesor. Los docentes no tenían conocimiento sobre ello, no sabían qué escuelas ofrecían estos incentivos. Es importante difundir esta información para que los docentes tomen mejores elecciones, para que sean conscientes de los bonos, las posibilidades de cambios profesionales. Por ejemplo, también cuáles son los incentivos monetarios si uno está en una zona rural. Finalmente, los incentivos financieros no son suficientes y la contratación a nivel nacional no es suficiente. Uno tiene que pensar al momento de contratar y formar docentes en algunas áreas, como en Perú, hay incentivos monetarios muy altos, pero es muy difícil que los profesores decidan enseñar en una región diferente a la cual viven. Brasil ha hecho algo similar con políticas
para ofrecer formación profesional a los docentes en áreas remotas. También se, se da formaciones en línea para los docentes. Hay otro ejemplo que es el de Colombia. Me parece que los panelistas ya lo mencionaron, pero se puede tener en cuenta el tema de los estándares. Si uno tiene altos estándares en su escuela, tal vez no van a poder atraer profesores a ciertas áreas. Este es el caso de Colombia. En áreas post-conflicto es muy difícil atraer nuevos profesores. Por ello tienen que establecer formaciones in situ y también bajar las expectativas o los estándares que hay. Mm, Uno, uno tiene que ser consciente de qué zonas son afectadas de esta manera y ver cómo incentivar a los profesores. Y los incentivos que propuse no cuestan mucho dinero. Muchas gracias, Gregory. También se habló sobre lo del nivel intermedio. Esto es algo que mencionó nuestra colega Bárbara, al nivel intermedio y qué tipos de medidas se pueden tener en cuenta a ese nivel. Crayos, también cuando hablaste sobre las becas que hay para los docentes, no sé si esto se gestionó a nivel central o por parte de las autoridades locales. Bárbara, no sé si le gustaría dar su respuesta sobre el papel del nivel intermedio. Sí, es interesante ver esto del rol del nivel intermedio, cuáles son los roles intermedio y cómo se han dejado de lado estos niveles y su utilidad. Es importante que los docentes puedan ver más allá del nivel escuela, porque muchas veces los docentes se sienten aislados, esto sobre todo en las zonas más remotas. Por ello es importante generar una dinámica más amplia. Este nivel intermedio es la mejor opción en este caso. También, en muchos casos es sobre lo más importante es tener que tener un cambio de mentalidad, dejar de lado solo hacer una supervisión general y tener un liderazgo a nivel de instrucción. Se pueden crear comunidades de aprendizaje por pares entre los docentes, que los docentes se puedan ver cara a cara, que vean qué problemas se enfrentan y qué tienen en común y también qué respuestas relevantes pueden ofrecer. Como Dir mencionaba también en India, hay ciclos de mejora y los docentes pueden describir qué es lo que es difícil actualmente y luego pueden organizar una sesión para que se centre en los problemas identificados por los docentes. Esta manera es mucho más eficaz de asegurar el desarrollo profesional. Genera una agencia, no es solo una formación que ocurre cada 3 días, de vez en cuando. Esto es importante para el sentimiento que tienen los profesores, que sientan que se les consulta y que sus preguntas son respondidas. También tienen que ser capaces de utilizar los datos disponibles para implementar mejoras. Por ejemplo, pueden hacer que colaboren escuelas del bajo rendimiento con escuelas de alto rendimiento. Con los datos también pueden identificar qué escuelas necesitan más ayuda. Otro elemento que me gustaría mencionar y lo que vieron en las diapositivas que nos mostró Gregory, hay algunas escuelas en las cuales los docentes simplemente no postularon para enseñar. Esto realmente es interesante. Nos muestra algo en lo que deben invertir los gobiernos. También se tiene que ver qué sistemas se tienen que implementar, tal vez tener sistemas para asignar a los docentes a lugares específicos, ¿no? Donde, por ejemplo, que los docentes solo
postulen a lugares donde hay una baja disponibilidad de profesores en ese momento y así los docentes pueden empezar a postular a enseñar en los lugares que más lo necesitan. Sí, se pueden encontrar entonces soluciones alternativas y el algoritmo puede tener en cuenta el idioma de instrucción, por ejemplo. Hay muchas maneras de mejorar el sistema y son los gobiernos los que pueden implementarlo. Muchas gracias, Bárbara Crayos. ¿Te gustaría decir algo? Es una iniciativa por parte de las bases. A nivel nacional o central, el Ministerio de Educación ha tratado ya de enviar docentes a áreas remotas sin mucho éxito. A nivel central, lo que queremos o necesitamos es que nos digan cuántos docentes se necesitan y cuántos se podrían contratar en los siguientes 10 años. Es difícil a veces atrapar o saber qué está ocurriendo, porque los docentes, eh, o, o los, más no los docentes, sino los gobiernos tratan de proteger los siguientes 10 años. Han hecho lo mejor que podían, según nosotros. Lo que queremos es tener un número específico. Hablamos luego con las universidades que tienen facultades de educación y lo que queremos es generar un sistema por pares. Así pueden obtener podemos asegurar que los docentes tengan una buena formación y seguir ofreciendo apoyo a estas facultades. También queremos saber, también queremos ofrecer incentivos a las universidades que ofrezcan los programas de enseñanza. También se quieren ofrecer becas o incentivos a las universidades. Es una iniciativa por parte de las bases que tenemos en Tailandia. Pronto haremos una evaluación porque hay profesores de que vienen a estas facultades que recién han empezado a enseñar en las escuelas, así que después podremos dar la información y dar la información a nivel global. Último tema porque se nos está acabando el tiempo, pero al hilo de la presentación de Gregory, Dir y Helen, en cuanto a las nuevas tecnologías y las herramientas digitales y su uso para los docentes, ¿qué papel van a tener para el tema de la equidad, sobre todo en las zonas rurales? Edwin se refiere al ejemplo de Kenia, donde ha habido una serie de iniciativas de incentivos para una contratación a gran escala. Entonces tendríamos que introducir la IA de forma creativa para promover la educación en estas regiones marginadas. Quizás podríamos ir más allá de la docencia física en estas regiones más remotas. Quizás, Helen, para empezar. Muchísimas gracias, Edwin, por esta pregunta. Efectivamente, me gustaría decir algo al respecto. Em, Muy a menudo la tecnología es algo que falta. Y Gregory nos ha explicado cuál es la situación en América Latina y creo que es un ámbito en el que tenemos que aprender mucho, sobre todo de la India. En Kenia tenemos y tuvimos, mejor dicho, un programa piloto con una escuela en una zona más remota, mm, en una región, por ejemplo, insegura, y hemos creado una especie de asociación con otras escuelas para organizar cursos a distancia, en línea. Pero para que estos programas se vean coronados por el éxito, lo que necesitamos es una buena coordinación y también
Creo que, y eso ya lo dije anteriormente, lo que necesitamos es fiarnos más de la comunidad de docentes. Tenemos la sensación de que la ayuda mutua entre docentes es fundamental. No todos los centros escolares tienen acceso, por ejemplo, a la electricidad, pero cuando sea el caso, pues sí que podremos aprovechar más estas tecnologías de la información, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Gregory, quizás una palabra de conclusión. Sí, la mayoría del trabajo que hemos hecho desde el BID se centró en el refuerzo de los programas para los docentes. Creo que la inteligencia artificial ofrece grandes opciones y nos ayudará a llevar a cabo programas, por ejemplo, de tutorías y de acompañamiento eh, más fáciles de llevar a cabo con la IA. Pero la escalabilidad es difícil. No existen estos ahorros de esas economías de escala. Y un tutor artificial no es lo mismo que un tutor humano. Quizás podamos optar por un tutor híbrido, es decir, la IA para algo muy específica y luego el apoyo del ser humano. Pero creo que desde luego la IA ofrece un sinfín de oportunidades. Antes me refería a los programas que se llevaron a cabo en Chile. Antes de lanzar estas iniciativas, los programas eran demasiado caros y tan solo permitían abarcar el 1 o el 2% de los docentes y de los estudiantes de secundaria. Por supuesto que con el paso de los años vamos a ir mejorando, van a ir multiplicándose las oportunidades en este ámbito para docentes. Ahora, tengo mis dudas en cuanto a los estudiantes. Pero todo lo que es desarrollo profesional también puede beneficiarse de la IA. Tenemos un proyecto en Perú sobre esto. Tenemos un programa de desarrollo para docentes en línea, sobre todo después de la COVID-19. Y trabajamos entonces con el Ministerio de Educación de Perú para ofrecerles a los docentes un feedback y una formación a distancia. Y también hay herramientas que vamos a poder desarrollar de cara al futuro con el apoyo de las herramientas digitales. Eso va a ser muy positivo para docentes, sobre todo para poder escalar estos proyectos. DIR. Si quiero redundar en lo dicho por Gregory, hacemos hincapié en el refuerzo del desarrollo profesional de los docentes gracias a la IA y demás herramientas digitales. Y luego, para las evaluaciones de los estudiantes, la IA nos permite hacerlas más rápido y consolidarlo todo. Y luego los docentes pueden orientar mejor el desarrollo de sus estudiantes. Y para los docentes que trabajan en regiones mm, donde no dominan determinados idiomas, eh, eso les puede ayudar a comunicar con estudiantes y también proponer una formación multilingüe. Muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado hoy. Hay mucha investigación, muchos datos que han sido presentados por nuestros compañeros del BID y de la DEA, entre otros. Vamos a poder compartir con ustedes todos los datos que han sido presentados hoy. Y para concluir, quisiera decirles que nuestro último debate estratégico para 2025 tendrá lugar el 18 de noviembre y versará sobre los planteamientos para luchar contra las desigualdades de aprendizaje. Espero que nos acompañen también. Muchas gracias por su presencia y hasta